Reciban un cordial saludo. Soy el doctor Walter Abanto y hoy vamos a tratar un tema que es de mucho interés, sobre todo para aquellos que recién van a empezar a redactar su trabajo de investigación. El tema de hoy, el que vamos a tratar, está en función a las recomendaciones para redactar un trabajo de investigación según normas APA. ¿Ok? Vamos a iniciar entonces. ¿Ok? Entonces vamos a dar inicio a ello. Primero vamos con algunas generalidades. ¿Por qué se hizo estas diapositivas? La finalidad justamente es que poder establecer las normas que orientan a la redacción para elaborar trabajos de investigación teniendo aspectos más consultados y de forma abreviada. ¿Qué pasa? Que el texto de las normas APA, según la sexta edición, aunque ya ha salido ya, está vigente en la séptima edición también, ¿no? Es que estos textos son bastante amplios. La finalidad de estas diapositivas es justamente dar los tips más puntuales y los más frecuentes, ¿no? Esa es la finalidad. Por eso es que hemos abreviado aquí. Ahora, el propósito de ello, ¿cuál es su propósito? Es agilizar y uniformizar las citas y referencias de manera que se haga más fácil al lector localizar ciertas fuentes. Bien, ahora, vayamos con algunos componentes de redacción que debemos de considerar. En un primer aspecto, son la sangría. La sangría viene a ser esos espacios que están en la primera línea, ¿no? Como ustedes pueden observar en esta figura, ¿no? Y estos espacios tienen que ser entre 5 a 7 espacios, ya propiamente dicho. Entonces, tengamos en cuenta ello. ¿Listo? Entre 5 a 7 espacios. Así también, el interlineado, según normas APA, debe ser doble o de 2, y debe ser alineado a la izquierda. Este aspecto de ser alineado a la izquierda se considera para algunas universidades que se debe de seguir tal cual menciona las normas APA. Sin embargo, hay algunas universidades que consideran que esto debe ser justificado. Bueno, eso ya queda a criterio de cada uno de ustedes. Ojo, no olvidar que hay que seguir los reglamentos de cada universidad. Cada universidad tiene sus propias normativas y prioridad jerárquicamente, primero están los reglamentos de la universidad y luego sigue cualquier otra normativa. Bien, cabe señalar que el interlineado doble y el espacio alineado a la izquierda, como ya mencionaba, ¿no? Se debe de considerar siempre y cuando no se contraponga a las especificaciones del formato de redacción del informe según las políticas de las universidades, ¿ya? Esta nota es necesaria considerarla, puesto que no todas las universidades tienen las mismas características o las mismas normativas. ¿Ok? Bien, ahora sí, pasemos ya de lleno a ciertas abreviaturas, por ejemplo, que se utilizan. Miren, acá yo les estoy brindando ciertas abreviaturas de ciertas palabras que son muy utilizadas en normas APA, pero yo les voy a poner dos ejemplos acá. Por ejemplo, sin fecha, y eso lo vamos a ver más adelante, se coloca SF. Cuando un autor no considera una referencia no tiene fecha, algunos le ponen revisado el 2020 o revisado el 2019. No, no es así. Se pone SF, ¿no? Y ahí está su abreviatura. Otro error muy común también es ver cuando hacen citas directas, ponen, por ejemplo, Rodríguez 2019, ponen PAG de página, P-A-G, ¿no? Y el número de página. Y no es P-A-G, es P. Y si son varias páginas, que en este caso 2, serían PP. Eso lo vamos a ver también más adelante, pero son estas abreviaturas en donde más errores se cometen, así es que hay que considerarlas. Bueno, ahí viene una lista de abreviaturas, son más, pero digamos que estas vendrían a ser las más utilizadas. Bien, ahora veamos algunos elementos que se considera para una cita. Bien, hay que tener en cuenta primero el apellido o apellidos de los autores, ¿no? Y el año de publicación del texto. Entonces, acá ustedes pueden observar algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos a Ramírez 2016, es una forma como se cita, ¿no? Así también, cuando se considera dentro de la redacción el nombre abreviado. Ojo, si ustedes se percatan en la penúltima fila, observamos que hay donaire y donaire. Solamente se considera
solamente se va a considerar, en este caso, el nombre abreviado cuando son dos personas distintas, ¿no? Por ejemplo, Donaire E, ¿no? Eduardo, y Donaire H, Henry, por ejemplo, ¿no? Entonces, solamente en esas situaciones o circunstancias se considera el nombre abreviado dentro del informe, del marco teórico, en fin, donde lo quieras considerar. Después no iría. Veo muchos trabajos de investigación que consideran, por ejemplo, Donaire E 2014, pero sin embargo no hay otro donaire dentro del documento, ¿no? Entonces aquí estas recomendaciones. Otro aspecto también que se considera, ya lo mencionaba, en caso que no se sepa la fecha en que se publicó el texto, se debe considerar el SF, o sea, sin fecha. Ahí tenemos un ejemplo, Gutiérrez SF. Es una manera como se puede redactar, ¿no? Otro aspecto que también hay que tener en cuenta es los párrafos. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Hay trabajos de investigación en donde no han sido sacados de un libro, ¿no? Sino han sido sacados de la nube, en Internet. ¿Qué pasa? Que en Internet no hay números de página, hay párrafos. Y en estas condiciones se considera el número de párrafos. O sea, tendrías que contar cuántos párrafos hay o en qué párrafo está lo que tú quieres citar y hay que considerarlo. Como ustedes pueden observar, en la parte inferior dice, ¿no? Ramírez, 2016, P23, en caso que sea de un libro, o sea, página 23, o en este caso, si lo ha sacado de Internet, de la nube, y no hay párrafos, entonces, no hay páginas, decimos Ramírez 2016, ¿no? De párrafos 12, ¿no? Contamos el número de párrafos y eso es lo que consideramos. Listo, entonces aquí hacemos esta diferencia, ¿ya? Porque es un error también muy común dentro de los trabajos de investigación y cuando el jurado revisa, pues estos errores suelen encontrar. Bueno, ¿a qué le llamamos citas directas? Ahora vamos a hablar sobre los tipos de citas. En una primera instancia están las citas directas y esto puede generar para algunos un desconocimiento o una confusión. Bueno, aclaramos. ¿Qué vendrían a ser las citas directas? Las citas directas son las palabras del autor sin ningún cambio en el texto original. Es decir, en otras palabras, copias y pegas. ¿Ya? ¿Ok? Repito, cita directa es copiar y pegar. Pero ojo, no se trata de copiar y pegar, tiene sus propias características. Ustedes pueden observar ahí el ejemplo, ¿no? Ahí está la cita directa que está entre comillas, ¿no? Ya vamos a explicar luego por qué va entre comillas, ¿no? Y va el autor, el año y el número de página. Entonces, visualmente, ¿qué es lo que podemos darnos cuenta? De que tenemos la cita directa que ha sido copia-pega, el texto, ¿verdad? Tenemos el autor, el año y el número de página. Ese es primordial. Entonces, donde yo vea un número de página, ya tengo que suponer que estamos frente a una cita directa. Muy bien. ¿En qué circunstancias o cómo se utiliza la cita directa? Cuando tú utilizas menos de 40 palabras, ¿no? Tendría que ir entre comillas. Y eso es lo que estamos observando ahí en el ejemplo. Miren ustedes, ahí hay menos de 40 palabras y está entre comillas. ¿Ok? Sin embargo, no todos los textos tienen 40 palabras o menos de 40 palabras. A veces es un poco más, ¿no? Cuando es un poco más, miren el ejemplo que ustedes pueden observar, es un poco más, ya no va a las comillas, no es necesario de las comillas. Sin embargo, hay una diferenciación de los márgenes, si se dan cuenta. No tiene las mismas características de margen, ¿no? Va justificado y pegado un poquito más a la derecha, ¿verdad? Dejando ese espacio para fácilmente poder visualizar. Y al final está el número de página. Muchos me han preguntado, doctor, o sea, a ver si le entiendo, mayores a 40 páginas, mayores a 40 palabras, va sin comillas, ya. ¿Y cuánto es lo máximo? Lo máximo son 400 palabras. Repito, de 41 palabras a 400 palabras está permitido. ¿Ok? Más de 400 palabras ya no está permitido, ¿sí? Hay que considerar
este dato que les estoy dando, porque algunos piensan, más de 40 palabras, le ponen 500, 600, en otras palabras, copian y pegan 2 páginas, 3 páginas de un texto, y eso no es norma ZAPA, eso no está bien. ¿Listo? Entonces, consideremos ese aspecto. También una manera de citar es esta otra, como ustedes pueden observar. El autor está en la parte superior, a diferencia de la diapositiva anterior que se les ha mostrado, donde en la parte inferior, al final del párrafo, está el autor, el año, el número de páginas. Sin embargo, aquí, si ustedes observan, está el autor, el año, en la parte superior, y el número de páginas se sitúa en la parte inferior, al final de todo el texto. Esta es otra forma en la cual veo que es muy frecuente la manera como tienden a redactar. Cualquiera de las dos formas está bien. ¿Listo? Ahora, vemos citas dentro de las citas textuales. ¿A qué nos referimos? Lo que pasa es que tú puedes encontrar por ejemplo, el libro de Papalia, cita Jean Piaget. Entonces, ¿qué hacen algunos muchachos? O personas que no manejan o no dominan esta forma de redacción. Dicen, Piaget refiere que, y la pregunta sería, ¿tú has leído el libro de Piaget? No, profesor. Entonces, ¿por qué dices Piaget? Entonces tienes que ser más ordenado, diríamos. Piaget, ¿no? 2001, perdón, Papalia, año 2001. Cita a Piaget, que sería lo adecuado. O en otros aspectos también algunos mencionan, ¿no? Piaget citado por Papalia, ¿no? 2001. Bueno, ahí tenemos unos 3 ejemplos de la forma como ustedes podrían redactar citas de citas. Por ejemplo, Smith, 1970, página 27, cita a Brown, ¿no? 1967, quien descubrió que, y sigue con el texto, ¿no? Brown, citado por Smith, también, y otra forma, se encontró a Brown, ¿no? Citado por Smith, es otra forma como también se puede citar. Bueno, cualquiera de estas 3 está permitido. Lo importante es que tú conozcas estas formas. Lo que no puedes hacer es citar a un autor que está dentro de un texto y no contemplar al autor propiamente del libro, ¿no? Eso sí estaría mal. Bueno, puede hacer también citas indirectas. Antes de pasar a las citas indirectas, ¿no? Para cerrar con lo que tiene que ver citas directas, entonces decimos que las citas directas es copia-pega, ¿ok? ¿Cuándo se convierte en un plagio? Hay que hacer la diferencia entre copia y plagio. ¿Cuándo se convierte en un plagio? Cuando tú copias y pegas una información y no consideras ni el autor, ni el año, ni el número de página. Repito, si tú tomas una información de un texto, copias y pegas y no consideras al autor, eso se vendría a llamar plagio. O sea, aquí es la intención de tomar una información que no te pertenece y al no ponerle cita, ¿no? Queda claro que es tu información cuando no es así. Entonces, aquí la recomendación respectiva a ello, y eso puede traer muchos problemas. Listo. Ahora, respecto a las citas indirectas, ¿no? Respecto a las citas indirectas, ¿qué vendría a ser en este caso las citas indirectas, ¿no? O el parafraseado. Es reproducir la idea de un autor expresándola en nuestras propias palabras, en otras palabras. Esto tú puedes leer y con tus propias palabras lo vas a redactar. Algunos me dicen, doctor, pero en este caso ya no considero el autor ni el año porque ya lo estoy redactando. No, un momentito. La idea no es tuya, la idea tiene una persona ahí un autor, y tú tienes que, por respeto a ello, tú tienes que considerarlo de todas maneras. ¿Cuál es la diferencia? Que solamente va año y autor, ya no va número de página, si ustedes se pueden percatar en el ejemplo que les estoy mostrando. Entonces sería Torres, 2015, encontró que la depresión en la vejez puede tratarse de forma y bla, bla, bla. Pero aquí es un parafraseado, ¿no? Entonces, por aquí la recomendación es que pueden ustedes tomar una información, sobre todo cuando son muy extensas. Hay una información que tiene 3 páginas, 4 páginas, entonces no vas a copiar y pegar todo. Entonces ahí se recomienda que sea el parafraseo. Ahora bien, hay que tener ciertas consideraciones para realizar citas directas y citas indirectas. Miren, hoy en día muchos trabajos de investigación son pasados por el Turnitin. ¿Qué es el Turnitin?
Turnitin es un programa donde se determina el porcentaje de coincidencias que tiene tu trabajo con otros trabajos de investigación. Entonces, no tiene sentido de hacer muchas citas directas, ¿no? Porque a la hora de pasar por el Turnitin va a salir con porcentajes muy altos. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Es mejor hacer más parafraseados que citas directas. Se considera citas directas solamente para definir normas, principios, leyes, algunos conceptos básicos y elementales que no se pueden parafrasear. ¿Y esto dónde está? En el marco teórico. ¿Esto qué significa? Que ni en realidad problemática, ni en justificación, ni en ninguna parte de tu investigación tienes que considerar citas directas. De preferencia hay que parafrasear. Muy bien. La manera como se cita el parafraseado, ahí tienen una forma, ¿no? De acuerdo con Echeverría 2014, ¿no? Y ahí está la información. Así también vemos a otra forma de redactar que va en la parte inferior el autor y entre paréntesis, ¿sí? Bueno, ustedes tienen estas dos formas, cualquiera de estas dos formas podrían utilizarlas. Y aquí no hay necesidad de dejar espacios ni márgenes, todo tiene que estar, ¿no? Que ocupe toda el margen de la hoja. Bueno, acá viene la citación de trabajos de autores no identificados. Esta es otra situación. ¿Qué pasa si tú revisas una información donde no encuentras el autor? Ni siquiera está la autoría, ni siquiera lo tiene una institución. Bueno, acá es una forma como se redacta. Para trabajos de investigación, dice, estudios cualitativos 2014, se determina que, entonces, es una forma, por ejemplo, estudios cualitativos, o sea, está referido en sí al enfoque que se está utilizando o al área. Otra forma también de redactar, que está permitido, el libro Metodología de la Investigación 2014 señala que es una segunda forma. Y una tercera forma, cuando definitivamente desconozco el nombre del libro o al área al que pertenece, solamente coloco en anónimo 2014, ¿no? Se refiere que es otra forma de redactar. ¿Cuál es mi recomendación? Mi recomendación es que evitemos aquellas citas que no tengan autores. Hay que evitarlas, salvo pues que la información sea de mucho interés y bueno, yo lo voy a considerar. Pero después no les recomiendo. Siempre va a haber una duda ahí de que si la información realmente es veraz, es fidedigna, ¿no? Y cuando es anónimo, pues no se le recomienda para un trabajo de investigación científica, en la medida de las posibilidades. ¿Listo? Miren, acá hay un cuadro que me parece interesante de considerar. Si ustedes ven para el lado izquierdo, ¿no? Vamos a ver los tipos de citas. Cuando es con un autor, con dos autores, con tres autores, cuatro autores, ¿no? Y luego vemos en la parte superior, ¿no? En la fila vemos cuando se cita por primera vez, cuando se cita por segunda vez, tercera vez, etcétera, etcétera, ¿no? Ojo, a lo que quiero llegar, cuando son autores más de 5, si ustedes se dan cuenta, ¿no? La primera vez se tienen que citar a los 5, sin embargo, la segunda vez solamente se pone el nombre del primer autor, en este caso el apellido, ¿no? Y se coloca et al. Algunos le ponen Ramírez y otros no se coloca así, no se pone et al. Bueno, ahí se te está dando algunas formas de cómo considerar estos aspectos de cómo redactar cuando son más de un autor, que te puede ser de mucha utilidad. Bueno, para más información y si tú quieres aprender un poquito más, yo te recomiendo entrar a mi página, ¿no? O puedes entrar a Google, pones resumen, normas APA, doctor Walter Iván Abanto Vélez, y te va a salir este link. Puedes bajarlo, es completamente gratuito. Este es un resumen que yo he hecho de las normas APA que tiene aproximadamente algo de 18 páginas, donde no solamente está la manera de redactar, sino también cómo elaborar tablas y figuras. Entonces, ahí te recomiendo para que tengas mayor información respecto a este material, ¿no? Y es completamente gratuito y está hecho para ustedes. ¿Listo?
Bien, eso es todo. Espero que esta información brindada a ustedes sea de mucha utilidad y, bueno, cualquier consulta, cualquier duda que ustedes puedan tener, completamente gratuito, están ahí en mi correo, ¿no? Que es wisuperate@gmail.com y con gusto los estaré atendiendo.